gracias por acompañarme en un programa más de Representantes Pro Vida Mundo. Vamos hoy a utilizar este libro con el cual se estudia la Biblia. Biblia para el estudio y la enseñanza de la religión. ¿Okay? Aquí nos van a explicar, es la Biblia meditada, la Biblia donde nos explica todo y cada uno de los libros bíblicos. Y esta vez les quiero hablar sobre el sacerdocio, un poco sobre el sacerdocio, sobre la misión y propiedades del sacerdote, que lo podemos encontrar en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Lo puedes ir leyendo desde tu Biblia, ¿ok? Yo esa parte ahorita no la voy a leer, solamente voy a explicar todo lo que, el significado de todo lo que dice en la carta a los Hebreos del capítulo 5, del 1 al 4. Dice, aquí San Pablo nos da la definición del sacerdote, o más bien nos hace él mismo una descripción y dice, debe tener estas condiciones. Un sacerdote, nos explica San Pablo que debe de tener las siguientes condiciones. Elección divina, o sea, la elección divina, pues obviamente que es el don, el llamado, que uno sienta el llamado a ser sacerdote, los hombres, ¿verdad? Es únicamente masculino. Elección divina, elegido de entre los hombres por Dios, hombre en beneficio de los demás, es un hombre. El hombre debe sentir este llamado, pero va a sentir un especial servicio. Él va a amar el servicio a los demás, ¿ok? Su ministerio debe ejercitarlo en orden a las cosas que miran a Dios. Su función esencial y característica es el sacrificio, ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Un sacerdote siempre debe de estar ofreciendo todo lo que le cuesta trabajo a él para el perdón de los pecados de las personas que él confiesa y del mundo entero. Celo compasivo, debe tener un celo compasivo que nace de la experiencia de su propia debilidad humana. Ciertamente todo pontífice elegido de entre los hombres es instituido en el bien de ellos para las cosas que a Dios se relacionan, con el fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados, puesto que puede ser compasivo con los ignorantes y extraviados. Un sacerdote siempre debe ser compasivo con los que todavía son ignorantes en ciertos temas, ¿ok? Y con los que están en caminos perdidos y no quieren salir de ellos, ¿ok? Con los extraviados, con los pecadores, debe tener paciencia con los pecadores. Aunque también él mismo está rodeado de debilidad, o sea, un humano, un ser humano, un sacerdote que es ser humano, pues también tiene sus debilidades, también tiene sus pecados porque es humano, ¿verdad? Tiene toda la debilidad igual que la de nosotros. Y debe por ella, como por el pueblo, así como por sí mismo, ofrecer sacrificios por los pecados. Y ninguno obtiene para sí la divina dignidad si no es llamado por Dios, lo mismo que Aarón. ¿Ok? O sea que si obviamente no es llamado por Dios, por supuesto que pues uno no va a sentir el llamado, pero cuando uno siente el llamado a una vida consagrada, como el hecho de los sacerdotes, pues tienen que tener ciertos dones especiales, más que nada el servicio del don del darse a los demás, ¿verdad? Y ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados y por sus debilidades, para superar las debilidades. Tenemos al sumo sacerdote, que es Cristo. Cristo, sacerdote santo, inocente, inmaculado. Esto lo puedes encontrar en tu Biblia en el capítulo 7, versículo del 26 al 28, en la carta de los Hebreos. ¿Ok? Vamos a explicarlo. Cristo, en quien se realizan las condiciones del verdadero sacerdote o pontífice, por su vocación, por su filiación divina y por sus sufrimientos, es constituido mediador necesario, único y poderoso entre el cielo y la tierra, y porque supera a todos los sacerdotes por razón de su santidad inmaculada. San Pablo lo llama separado de los pecadores. Si bien por su inefable bondad quiso tomar sobre sí nuestros pecados, siendo a la vez sumo sacerdote misericordioso para con todos. Bueno,
Cristo mismo es mismo Dios hecho hombre. Recuerden que es Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Son tres personas con una misma divinidad. Eso los hace un mismo Dios. Es que hasta os convenía un pontífice tan excelente. Vamos a ver lo que dice en la Biblia. Les voy a leer el capítulo 7, versículos del 26 al 28. Es que hasta os convenía un pontífice tan excelente y con tales cualidades, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores, y que es de por sí más excelso que los cielos, que no tiene necesidad cada día de la misma manera que los pontífices de ofrecer sacrificios en primer lugar por los pecados propios, después por los del pueblo, porque hizo esto último de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio. La ley, pues, instituye pontífices a hombres que sienten debilidad, pero la promesa del juramento que está en oposición con la ley instituye al Hijo perfecto para siempre. Son los hijos predilectos de Dios y de la Santísima Virgen María, porque son hombres especiales que se entregan, ellos mismos se entregan, como Jesucristo lo hizo, a sí mismos en sacrificio. Toda su vida es un sacrificio. ¿Por qué? Porque recordemos que este cuerpo, el sentir, el tener este cuerpo, pues nos hace sentirnos el alma en una cárcel, ¿verdad? Entonces los sacerdotes, como hacen ciertas promesas, hacen votos, entonces ellos tienen que estar constantemente en sacrificios para poder lograr mantenerse con estos votos y en mucha oración. Por eso los sacerdotes siempre deben de ser exclusivamente para Dios. No pueden estar divididos en el mundo, no pueden tener una vida mundana. Deben de estar exclusivamente fijados en Dios, para que ellos puedan tener fortaleza de vencer al cuerpo en su totalidad y poderse entregar como ellos mismos en sacrificio, como nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote. ¿Ok? La purificación de nuestros pecados por Cristo, capítulo 9, versículo del 11 al 15. La purificación de nuestros pecados, de aquí Cristo nos envía a nuestros pecados confesarnos ante un sacerdote. Vamos a escuchar. El sacerdocio de Cristo obró lo que no pudieron obrar los sacrificios de animales de la antigua ley. La sangre de aquellos animales santificaba externamente, con miras a la comunicación con el pueblo de Dios, mas la sangre de Cristo nos purifica internamente, limpiando nuestras conciencias del pecado en el cielo. Entró no por el sacrificio de sangre de animales, sino por la suya propia, y nos preparó acceso a Él. El acceso a Él es esta comunión en cada Santa Misa que se realiza este mismo sacrificio, está su sangre y su cuerpo. Y vamos a leer el capítulo del 11 al 15 de la Carta de los Hebreos, del capítulo 9. Pero Cristo, instituido pontífice de los bienes venideros a causa del tabernáculo más excelente y más perfecto, no artificial, es decir, no de esta creación, que ni mediante sangre de machos cabríos y de becerros, sino mediante su propia sangre. Entró de una vez para siempre en el santuario celeste después de haber conseguido nuestra eterna redención. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la ternera que rocía a los inmundos los purifica a causa de su nitidez o pureza de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo, inmaculado a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras muertas para servir a Dios vivo. Y por esto es mediador de un Nuevo Testamento, para que realizada la muerte con miras a la redención de las transgresiones de la ley, en el primer testamento alcancen los llamados la promesa de la herencia eterna. Jesucristo vino al mundo a perfeccionar con su único y verdadero sacrificio los sacrificios de la antigua ley. Aquí está en el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, del 1 al 10. Vamos a explicarlo. Los sacrificios de la antigua ley eran sombra o figura del sacrificio futuro del Mesías, y por lo mismo figuraban la futura remisión de los pecados otorgada únicamente por el sacrificio de Cristo. Una señal de impotencia de aquellos sacrificios antiguos es su misma repetición. Solo el sacrificio de la cruz, que vino a sustituirlos, se hizo una sola vez y se extiende a todos los pecados y a todos los tiempos. No expira el sacrificio de Dios nuestro Señor,
no hay que modernizar esos sacrificios, ya que este sacrificio que se realizó, se realiza y se seguirá realizando. Por eso es en cada Santa Misa. Alguno dirá, si se hizo el sacrificio del Calvario de una vez para siempre, ¿cómo se repite también ahora en la misa? A esto diremos que el sacrificio de la misa es el mismo de la cruz, perpetuamente conmemorado. Es la misma víctima y el mismo sacerdote, Cristo. Pero con esta diferencia, el sacrificio de la cruz fue cruento, o sea, con derramamiento de sangre, y el de la misa es incruento, y se ofrece por el ministerio de los sacerdotes. En el Calvario fue eficaz para la redención, y ahora se reproduce o se renueva no para añadir eficacia a aquel, sino para aplicarnos los méritos de la redención. O sea, tenemos entendido que ya sucedió una vez este sacrificio, ¿verdad? Pero este sacrificio se debe seguir llevando a cabo en cada una de la Santa Misa, en donde cuando el sacerdote eleva el pan, que es la hostia consagrada de pan ácimo, y eleva el cáliz. En ese momento se lleva a cabo este sacrificio de Dios nuestro Señor en la cruz, toda su pasión, su entrega de sangre y de cuerpo por nosotros, su sacrificio, ¿ok? Entonces, cada misa somos limpiados, obviamente acercándonos al sacerdote para la confesión y pudiendo ser partícipes en la misa de esta Eucaristía que se consagra en la consagración de la misa, siendo partícipes de esta comunión. Para aplicarnos los méritos de la redención en cada misa. El sacrificio de Cristo es eterno, lo ofreció en la cruz y continúa ofreciéndolo por medio de sus sacerdotes hasta el fin del mundo. Cuando ya no haya hombres sobre la tierra, estos seguirán ofreciendo con Jesucristo eternamente en el cielo un sacrificio de alabanza y de reconocimiento. Esto está escrito en el Apocalipsis del 1 al 6, del 5 al 10 y del 20 al 6. Pero exclusivamente este escrito es de la palabra de los apóstoles, de los apóstoles de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo del 1 al 10. Se los voy a leer. Pues la ley que contiene una sombra de los bienes venideros, pero no la representación misma de la realidad, con los mismos sacrificios que cada año ofrece interrumpidamente, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan a Dios, porque no es cierto que hubieran dejado de ofrecerse por no tener ya ninguna conciencia de pecados los oferentes de una vez para siempre purificados. Antes, al contrario, en los mismos sacrificios cada año se hace mención de pecados, pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borren los pecados, por lo cual, cuando al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, en cambio me pusiste a disposición un cuerpo, holocaustos, además por el pecado no aceptaste. Entonces dije yo, he aquí que he venido en la cabeza de un libro, está escrito sobre mí, para hacer Dios tu voluntad. Dando a entender más arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos, además por los pecados no quisiste ni aceptaste, los que según la ley son ofrecidos. Entonces ha dicho, he aquí que he venido para hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo, por cuya voluntad estamos santificados de una vez para siempre, en virtud de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es la fe y el poder de la misma historia de los patriarcas, ejemplo de la fe, Abel, Enoc, Noé y Abraham? Ok, esto ya es otro tema sobre la fe. Así que ahorita nada más vamos sobre el sacerdocio, ya que quedó claro que el primer sumo sacerdote es Cristo Santo, ¿verdad? Y pues cada misa, aquí como nos lo explica, cada misa se ofrece este sacrificio, por eso es muy importante ir a la misa y ser partícipes de este sacrificio de salvación, ¿ok? No significa que porque ya Jesucristo lo hizo una vez, ya no vamos a estar constantemente en este sacrificio. Se debe volver a realizar este sacrificio como Él nos indicó, ya se los expliqué, porque no basta el sacrificio de animales, no bastó ese sacrificio, sino continuamente este sacrificio espiritual que debemos trabajar nosotros en la Santa Misa, que sobrenaturalmente sí se lleva a cabo, ya tanto que hay milagros eucarísticos también. El doctor que era exateo analizó la hostia consagrada
Y pues todo esto se lleva a cabo por medio del sacerdote, ¿verdad? Independientemente del estado del sacerdote, pues la Santa Misa es la Santa Misa porque es el santo sacrificio de Cristo nuestro Señor. Así que muchas gracias por habernos acompañado y que Dios los bendiga.